capitán cree que encierra a un playboy, pero descubre que es un doctor millonario. El sol ardía y los sonidos de las olas llenaban el aire. La isla privada, un rincón deslumbrante del Caribe, era un mosaico de palmeras y arena blanca. En el pequeño yate de su propiedad, el capitán Bruno, con su barba desaliñada y mirada intensa, disfrutaba de la tranquilidad que prometía un día sin sobresaltos. Pero esa calma se rompió con un grito que resonó desde la playa. ¡Alto! ¡Playboy! La atracción del lujo había llevado a Bruno a encerrar al hombre más atractivo que había visto. Un tipo que reía con la facilidad de un príncipe. Un ser que irradiaba una confianza que desencadenaba la furia. El capitán, bajo el claro azul del cielo, este playboy resultó ser un tal doctor Leonel Martínez, un renombrado cirujano plástico con una vida llena de lujos y fiestas exclusivas. Todo en él, desde su mirada astuta hasta su traje perfectamente ajustado, parecía un reflejo del estereotipo que Bruno despreciaba. El hombre que usaba su dinero como un escudo, un egoísta que solo se preocupaba por sí mismo. Mientras el doctor intentaba explicar su presencia en la isla, las vibrantes olas parecían murmurar secretos ocultos, dejando a Bruno con un nudo en el estómago. A medida que pasaban los días, el misterio crecía. Los resplandecientes yates anclados en la costa, los banquetes al aire libre y los encantadores atardeceres ofrecían un espectáculo brillante, y mientras más tiempo pasaba con Leonel, más se sentía atrapado por su carisma. Sin embargo, detrás de esa fachada clamorosa, algo oscuro comenzaba a cobrarse la atención. Un virus desconocido comenzaba a afectar a los residentes de la isla. La preocupación en sus ojos se convirtió en un grito silencioso. ¿Qué está pasando aquí? Bruno sentía como el miedo y la fascinación luchaban por el control de su corazón. Cada vez que se encontraban, el doctor parecía tener una respuesta, un refugio en medio del caos. Pero entre risas y copas una sombra se cernía. Un susurro sobre experimentos médicos y un ávido interés en la biología que superaba los límites de la ética comenzaron a torturarlos. Pensamientos de Bruno. La tensión era palpable. La comunidad temía lo que desconocían, mientras él se sentía cada vez más dividido entre proteger a los suyos y dejarse arrastrar por el glamour de una vida que había despreciado. No puedo confiar en un hombre así, se repetía Bruno en su mente, mientras observaba al doctor entre invitados repletos de sonrisas. Pero la atracción hacia el brillo de esa vida había comenzado a nublar su juicio. ¿Qué pasaría si el glamour que tanto detestaba también ofrecía una salida a su propia existencia monótona? Un miedo germinaba en su pecho, una angustia que lo mantenía en vela por las noches. Cuando decidiera atrapar al playboy, un golpe del destino en forma de enfermedad lo forzó a encontrar otra solución. Mientras la isla se sumía en la confusión, las miradas entre ellos se volvían más intensas y complicadas. ¿Es realmente un héroe o un villano disfrazado?, se preguntaba Bruno. Cada paso que daban juntos los acercaba al abismo de una revelación que podría cambiar su destino. El eco de una elección lo acompañaba a cada instante. «Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal.
No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. ¡Ah! Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca toda la diferencia. Vamos a interactuar. La tensión entre Bruno y Leonel palpitaba en el aire. Cada encuentro se sentía como un juego peligroso, lleno de miradas intensas y secretos a punto de revelarse. Pero ese día, con el sol cayendo lentamente en el horizonte, un giro inesperado cambió el rumbo de todo lo que conocían. Una rara, súbita tormenta se desató, desgarrando el cielo y llenando el aire con un olor a tierra mojada. Los vientos aullaban, arrastrando arena y escombros, mientras la isla se sumía en el caos. La música de la fiesta se apagó. Los gritos de los residentes resonaron, y Bruno sintió como un escalofrío recorría su espalda. ¿Qué está pasando aquí?, se preguntó, su instinto de protector emergiendo con fuerza. Las luces titilaban, y en medio de la confusión, un grito desgarrador hizo que su corazón se detuviera. Leonel, otro médico, un amigo del cirujano que estaba de visita, corría hacia él, su rostro cubierto de sangre. «¡Ha sido un accidente! ¡Necesitamos ayuda!». Bruno se acercó, sus dudas y recelos por un instante arrinconados por la urgencia. «¿Qué ocurrió?», preguntó, el nudo en su garganta creciendo. Una instalación química de la isla explotó mientras hacían pruebas. Se han presentado que el sonido provenía de la clínica improvisada que habían montado. En un instante, todo se desmoronó. Los murmullos se transformaron en gritos de pánico. «¡Están atrapados!». La multitud se dispersó en busca de seguridad, pero Bruno se quedó paralizado, mirando a Leonel, quien enfrentaba su propio caos con una inexplicable calma. Pero mientras se acercaban al lugar de la explosión, se encontró con un laboratorio subterráneo. Una puerta entreabierta dejó entrever instrumentos extraños, frascos con etiquetas que indicaban experimentos prohibidos. Los ojos de Bruno se abrieron como platos. «¿Qué es esto?», murmuró. Leonel lo siguió, pero en su rostro había algo que no había notado antes. Una mezcla de temor y culpa. «¡No puede ser! ¡Tú sabías!», le gritó Bruno, su voz envuelta en incredulidad. «¿Estás involucrado en esto de alguna manera?». Justo entonces, un grupo de personas salió corriendo del laboratorio, gritando que estaban contagiadas. Un nuevo virus, un terror que superaba todos sus temores. «Doctor Martínez, necesitamos respuestas», exigió la multitud. Pero cuando los ojos de Leonel se encontraron con los de Bruno, no había más confianza. Solo un abismo de afirmaciones mutuas sobre la verdadera naturaleza de lo que enfrentaban. Las luces parpadeaban y el aire se volvía denso. Bruno sintió un frío helado recorrer su columna. La lucha entre proteger a su comunidad y desentrañar la verdad se intensificaba. «¿Qué estás escondiendo, Leonel?», preguntó, su voz un susurro, mientras el caos estallaba a su alrededor. En ese instante, supo que todo lo que creía saber estaba a punto de ser hecho trizas. La confianza entre ellos se había desmoronado, cada secreto revelado. Pero lo peor aún estaba por llegar. ¿Sería Leonel un héroe tratando de salvarlos o un villano el causante del desastre? Un silencio tenso se apoderó del lugar, mientras la tormenta rugía con más fuerza y la atmósfera cargaba una nueva y aterradora posibilidad.
La verdad que tanto temían estaba al acecho, lista para cambiarlo todo. Todo parecía un eco lejano, un susurro de advertencia que resonaba entre las sombras. El eco de la explosión aún retumbaba en el aire, y aunque el caos invadía la isla, Bruno sentía que su mundo se desmoronaba a su alrededor. La preocupación en los rostros de la multitud se mezclaba con el terror. «¡Hay que ayudar!», gritó alguien entre los gritos descontrolados. Las luces titilaban, llenando el espacio con sombras inquietantes, y la niebla del miedo empezaba a ascender mientras la multitud se dispersaba. «¡Mío! ¡Están experimentando con el virus! ¡Esto no debería haber sucedido!», dejó escapar, su voz temblorosa, apenas audible entre los susurros aterrados. «¿Qué? ¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Bruno, sintiendo como una fría corriente atravesaba su espalda. Las palabras se encadenaban y formaban una imagen aterradora. Leonel, el hombre que había comenzado a ver como algo más que un playboy, estaba atado a algo mucho más oscuro. La enfermera, entre lágrimas, continuó. Él y su equipo crearon un virus modificado para experimentos clínicos. Esto no fue un accidente. Bruno sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Leonel quedó paralizado. Su expresión se desmoronaba, confirmando las acusaciones de la enfermera. «No, no era lo que podía parecer», balbuceó Leonel, y Bruno notó que se le torcía la voz. «Kevin, él fue el que me obligó a hacerlo». Un silencio pesado abrumó la escena. «¿Quién es Kevin?», preguntó alguien. Pero Bruno no escuchaba. Su mente gritaba. ¿Cómo había confiado en él? Al instante, un grupo de personas que se acercaban, cubiertas de heridas y con miradas de desesperación, despertaron su atención. «¡Estamos infectados! ¡Necesitamos ayuda!», clamaban. Bruno respiró hondo y tomó una decisión. Sin pensar, se acercó a Leonel, cuyo semblante había cambiado drásticamente. Había una sombra en sus ojos que antes no había visto. Tú sabías que esto podía ocurrir. ¿Qué más has escondido?» Nunca había visto a alguien tan vulnerable. Leonel, un hombre caído, dejó ver su verdadero yo, alguien que había creído que podía jugar con la vida de los demás. «¡Cállate! ¡No entiendes! Hay personas que dependen de mí, que necesitan mi trabajo», gritó, su voz desgarrada por la presión. Y en un instante se escuchó otro grito, uno aún más desgarrador. «¡Están muriendo! ¡No hay tiempo!», clamó otro médico que se acercaba, alertando a todos sobre la gravedad de la situación. Un frío recorrió la espalda de Bruno mientras miraba a la multitud, cuyos rostros mostraban desesperación y dolor. Entonces, lo inesperado sucedió. La enfermera dio un paso al frente y en un movimiento rápido sacó un pequeño vial de su bolsillo, levantándolo hacia el cielo como si fuera un trofeo. «Esto es lo que necesitamos. Es la solución», exclamó. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, un fuego repentino estalló del laboratorio, inundando el aire con humo y llamas. «¡No!», gritaron varios a la vez. La enfermera, asustada, dejó caer el vial. El vidrio se rompió al impactar contra el cielo, y el contenido se esparció. «¡No, no, no!», fue lo último que Bruno pudo escuchar antes de que una oleada de caos lo atrapara todo. Un grito se alzó en el viento, una mezcla de terror y sorpresa. Bruno en ese instante comprendió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. «¡Salgan de aquí!», gritó, empujando a todos hacia la salida más cercana mientras su mente trataba de asimilar lo que acababa. «¿Qué ocurrió? ¿Qué virus había creado realmente Leonel? Y si eso era cierto, ¿cuántas vidas ya estaban en peligro?». Mientras la tormenta rugía afuera, Bruno miró a Leonel.
Un hombre que ahora se veía atrapado en la misma telaraña que había creado. La distancia entre ellos se había agrandado enormemente. ¿Es posible que haya voluntad de redención en él? Se preguntó, pero el impacto de la decisión de la enfermera y la revelación del virus permanecía como una sombra oscura. Bruno sabía que el verdadero peligro apenas comenzaba. Bruno sintió que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. Todo se movía rápido. Gritos, luces intermitentes, el humo espeso que llenaba el aire. No podía creer lo que había escuchado. La enfermera había dicho que Leonel estaba experimentando con un virus. ¿Cómo podía ser posible? El caos lo rodeaba. Pero lo que más le preocupaba era la imagen de Leonel, su rostro pálido y la mirada de desesperación que lo consumía. La multitud gritaba, y Bruno se dio cuenta de que no podían perder tiempo. «¡Vamos, Leonel! ¡Tienes que ayudarnos!», dijo, esperando ver un destello de la confianza que había depositado en él. Pero en lugar de eso, vio a un hombre agachado, casi derrotado. Justo cuando pensaba que todo iba a desmoronarse, un fuerte estallido resonó desde el laboratorio. Todo el mundo se volvió, y Bruno sintió que su corazón se frenaba. «¿Qué fue eso?», preguntó, su voz apenas un susurro. La atmósfera se deslizó hacia una sensación helada e inquietante. Otro grito brotó, pero esta vez era diferente. Era de miedo puro. Bruno miró a Leonel, quien temblaba, y de repente el mar rugió como si respondiera a sus temores. En un abrir y cerrar de ojos, la tormenta de afuera parecía haber alcanzado el interior. La puerta del laboratorio se abrió de golpe, y una figura tambaleándose salió entre nubes de humo. Era Kevin, el asistente de Leonel, cubierto de hollín y con una mirada de horror que congeló la sangre de todos. «¡Socorro! ¡Lo que hemos hecho no pueden detenerlo!», gritó Kevin, mientras las palabras se atropellaban. Sus ojos desorbitados buscaban la mirada de Leonel. «El virus se ha contagiado. ¡Ya no hay vuelta atrás!», Bruno sintió el nudo en su garganta. «¿Qué estás diciendo? ¿Qué virus? ¿Qué han hecho?». Pero Kevin, en su caos, no se detenía. Todo escapó de control. «Se ha filtrado al agua. Necesitamos evacuar la isla». La multitud estalló en pánico. Las puertas se cerraron, pero la tensión era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. «¿Qué significa esto?», preguntó Bruno, sintiendo que su mundo se tambaleaba. «¿Qué virus?». Era como si un oscuro secreto que todos conocían finalmente comenzara a salir a la luz. «Leonel, tú sabías», dijo Bruno, frustrado y asustado. Cuando Leonel finalmente levantó la mirada, sus ojos mostraban algo que nunca había visto. No solo pánico, sino una tristeza profunda. Como si su alma estuviera desgarrándose. «Bruno», empezó Leonel, pero unas explosiones de electricidad y gritos fuera los interrumpieron. Un nuevo sonido, atronador, se hacía más cercano. Las luces parpadeaban y la gente corría de un lado a otro. Entonces el horror llegó a su punto álgido. Desde la selva cercana emergió una manada de criaturas. Eran grotescas, mutadas, corriendo hacia ellos en un frenesí. «¡No son humanos!», gritó un hombre en primera fila, observando cómo lo que parecía un hombre se convertía en algo más, algo aterrador. Las miradas se confundieron entre el miedo y la incredulidad, mientras la multitud
Empujaba desesperadamente hacia atrás. Bruno sintió un frío en la espalda. «Esto es un experimento que salió mal», pensó, tratando de encontrar una respuesta entre el caos. Aquella tormenta no era solo meteorológica, sino algo mucho más oscuro. Atrapado entre la confusión de figuras y gritos, miró a Leonel. «¿Qué has creado?» Leonel luchaba por encontrar sus palabras. «No, no estuvo planeado. No solo experimentamos con un virus. El error fue peor de lo que imaginé. Era para salvar, no para devastar». Todo en su voz sonaba tan distante. ¿Quién era realmente Leonel? Sin tiempo para reflexionar, Bruno se dio cuenta de que tenían una elección que hacer. Tenían que encontrar la manera de sobrevivir. La tormenta exterior se desataba. La humanidad interior de Leonel se veía abrumada. ¿Podría ser un salvador o era parte del desastre? Despertó un nuevo sentido de urgencia en Bruno. «¡Todos al muelle! ¡Es nuestra única oportunidad!» Mientras corrían, sintió que cada decisión lo acercaba a un destino desconocido y aterrador. ¿Podrían ellos sobrevivir a la tormenta y además a lo que habían desatado? El final estaba lejos y el futuro se sentía más oscuro que nunca. Bruno sintió que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. Todo se movía rápido. Gritos, luces intermitentes, el humo espeso que llenaba el aire. No podía creer lo que había escuchado. La enfermera había dicho que Leonel estaba experimentando con un virus. ¿Cómo podía ser posible? El caos aumentaba a su alrededor, pero lo que más le preocupaba era la imagen del doctor Martínez, su rostro pálido, su mirada llena de desesperación. La multitud gritaba, y Bruno se dio cuenta de que no podían perder tiempo. «Vamos, Leonel, tienes que ayudarnos», dijo, buscando ese destello de confianza que había visto antes en él. Pero en lugar de eso, observó a un hombre derrumbado, atrapado en su propia telaraña. «Bruno, debemos salir de aquí ahora», insistió Leonel, su voz temblorosa. La tormenta fuera rugía como una bestia hambrienta. En un instante, el sonido de cristales rompiéndose resonó a lo lejos. Las luces comenzaron a parpadear, y una oleada de pánico se extendió entre los presentes. De repente, un fuerte estallido sacudió el lugar, el laboratorio. Las paredes temblaron y el aire se llenó de escombros. «¡Cuidado!», gritó Bruno, empujando a algunos hacia atrás antes de que el humo les alcanzara. La escena era un caos. Gritos, empujones, varias personas trataban de escapar. La enfermera, aterrada, quedó paralizada en medio de todo. «¡No!», exclamó cuando el vial que había sostenido antes se rompió y su contenido se desparramó. Cuando la niebla de humo comenzó a disiparse, una figura tambaleándose apareció por la puerta del laboratorio. Era Kevin, el asistente de Leonel. Estaba cubierto de hollín y su mirada reflejaba un horror absoluto. «Es peor de lo que pensaron. El virus se ha escapado». Las palabras salieron disparadas de su boca con desesperación. Bruno sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, sintiendo que cada miembro de su cuerpo se tensaba. «¿Qué hicimos en el laboratorio? El virus ya no solo está en los frascos, ya ha mutado. Ya está a ti», grita Kevin, pero el sonido de su voz se ahoga entre el tirón de la multitud intentando salir. Y justo en ese momento, una figura apareció entre el humo. Era una criatura grotesca,
con rasgos humanos y ojos desorbitados. «Suban, suban ahora», ordenó Bruno, sabiendo que esto se estaba convirtiendo en un verdadero desastre. La manada de figuras deformes avanzaba hacia ellos y el pánico se desató. «¡No son humanos!», gritó alguien. Pero Bruno no podía separarse del error que estaba frente a él. «¡Corran! ¡Hacia el muelle! ¡Lo necesitamos ahora!», empujó a Leonel, quien aún estaba paralizado por el miedo. Bruno tomó la delantera, guiando el camino, mientras la multitud se arremolinaba detrás de él. Se dio cuenta de que las criaturas eran no solo una distorsión de lo que habían sido, sino también reflejos de la ambición desmedida de Leonel. Pero un giro inesperado llegó cuando entre el caos una voz resonó clara, firme en el aire. «¡Alto! ¡Deténganse!». Era una mujer vestida con un uniforme de médico, con una autoridad que no se podía ignorar. «¡Basta! Lo que están enfrentando no son solo mutaciones, son las consecuencias de nuestros propios experimentos». La multitud se detuvo. Bruno miró a Leonel, quien palideció aún más. «¿Qué está diciendo?», preguntó. Su voz temblorosa. Era un momento de revelación. La mujer, que era una investigadora del equipo de Leonel, se giró y comenzó a hablar. «El virus fue diseñado para curar, pero se volvió incontrolable. Nuestra investigación iba demasiado lejos. Sabíamos que había riesgos, pero lo ignoramos». Todo en la atmósfera cambió. Si Leonel había sido el responsable, ahora se revelaba dentro de un panorama aún más amplio de culpa. La humanidad había devorado su ética, y los impactos se manifestaban de la peor manera posible. Bruno sintió una mezcla de rabia y compasión. «¡Pero tenías que haberlo dicho! ¿Por qué no nos avisaste antes?». «No sabía que se saldría de control. Creí que podíamos solucionarlo». La mujer se derrumbó. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. «Pero el tiempo se acabó. Se está llevando a los infectados». Un grito desgarrador resonó, sin nudo, mientras se levantaba sobre el grupo, y la urgencia de la situación fue clara. Todos estaban ya en juego, en una partida de vidas, con la tormenta rugiendo más fuerte afuera. El destino de todos estaba en la línea. En un giro de inesperada desesperación, Bruno se dio cuenta de que la verdad era mucho más oscura de lo que había imaginado. ¿Podría Leonel remediar lo que había desatado? ¿O el caos y la destrucción eran obra de un ego desmedido? La lucha apenas comenzaba. Bruno sintió que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. Todo se movía rápido. Gritos, luces intermitentes, el humo espeso que llenaba el aire. No podía creer lo que había escuchado. La enfermera había dicho que Leonel estaba experimentando con un virus. ¿Cómo podía ser posible? La multitud estaba en pánico, pero lo que más le preocupaba era la imagen de Leonel, su rostro pálido. Por un instante parecía que el doctor Martínez iba a desmoronarse. «Vamos, Leonel, tienes que ayudarnos», le exigió Bruno, tratando de despertar a ese hombre seguro que había conocido. Pero en vez de eso, Leonel se veía atrapado en su propia telaraña de culpa. De repente, una explosión resonó por el laboratorio. Las paredes temblaron y el aire se llenó de polvo. «¡Cuidado!», gritó Bruno mientras empujaba a la gente. «Hazlo a un lado antes de que el humo los alcanzara». Un murmullo de miedo recorrió al grupo. De la nada, Kevin apareció entre la nube de polvo, cubierto de hollín con ojos desorbitados y balbuceando. «Es peor de lo que pensaron. El virus se ha escapado».
Sus palabras resonaron en la mente de Bruno como un trueno. ¿Qué significaba eso? ¿Qué virus? ¿Qué han hecho?, cuestionó Bruno, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. La atmósfera se tornaba pesada y la gente comenzaba a dispersarse en busca de una salida. Cuando pensaba que todo se estaba descontrolando, una figura emergió del laboratorio. Era la enfermera, con un vial en la mano. «¡Este es el antídoto! ¡Es lo que necesitamos!», gritó mientras subía el frasco hacia el cielo, pero en su desesperación se le cayó. El vidrio se rompió al impactar con el suelo y el líquido se extendió rápidamente, convirtiéndose en vapor. «No, no, no», exclamó Bruno. En ese segundo, algo terrible ocurrió. Una serie de gritos desgarradores resonaron. Bruno se volvió y vio a un grupo de personas mutando. Sus cuerpos se retorcían de una manera que no podía ser natural. Ojos desorbitados, piel pálida como un lienzo. «¡Corran! ¡Son ellos!», gritó alguien en la multitud. La hora del horror había llegado. Los cuerpos que antes eran humanos, ahora eran criaturas deformes, corriendo y gritando. Bruno sintió frío en la espalda. La realidad estaba desmoronándose. «¡Hacia el muelle, rápido!», ordenó, pero su voz se ahogó entre el caos. Las criaturas avanzaban y las luces parpadeaban con fuerza. El pánico se desató. La multitud, antes unida, se dispersó como hojas en una tormenta. «¡Estamos siendo cazados!», gritó una de las mutaciones, pero con una voz que era un ecosistema de miedo. Bruno empujó a Leonel hacia la salida, sintiendo cómo sus manos temblaban. Fue entonces que, en medio de la confusión, el ruido se detuvo. Una mujer vestida con bata de médico se interpuso, diciendo en voz alta: «¡Alto! ¡Deténganse!». Era una voz autoritaria que no podía ignorar. La multitud se calmó momentáneamente, incrédula. Lo que enfrentan no son solo mutaciones, son las consecuencias de nuestros propios experimentos. Bruno miró a Leonel, sus ojos llenos de horror. «¿Qué está pasando?», preguntó, al borde del colapso. Pero Leonel, en vez de responder, se dio vuelta, su expresión llena de temor. «No es lo que parece, de verdad», murmuró, pero nadie le creía. De pronto, el aire se volvió más pesado. «Las criaturas están aquí para proteger algo que se está moviendo entre nosotros», proclamó la mujer, dándole un sentido de urgencia. «Lo que crearon no solo daña, también busca sobrevivir». En ese mismo instante, algo aún más impactante ocurrió. Del fondo de la selva emergió una figura familiar. «¡Leonel! ¡Eres tú!», gritó, y el rostro se iluminó para revelar a una mujer, su mirada oscura y decidida. «Siempre supe que esto sucedería, y tú, hermano, lo sabías». Bruno sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «¿Qué?». Las palabras de la mujer resonaron. «Hermano, ¿es posible?». La conexión familiar era innegable. Leonel se quedó paralizado. En ese instante, todas las verdades ocultas comenzaron a surgir y las miradas cambiaron. ¿Era esta la secreta verdad detrás de sus acciones? ¿Toda una familia cargando con las consecuencias de un experimento fallido? Bruno sintió un nudo en la garganta, mientras el caos estallaba a su alrededor. La revelación de una conexión familiar inesperada lo cambiaría todo. El viento sopló ferozmente, la tormenta no solo alrededor, sino también dentro de ellos. ¿Qué secreto más profundo se escondía en el corazón de esta historia?
El caos era solo el principio. El futuro estaba en juego, y Bruno sabía que todo estaba a punto de cambiar de nuevo. La atmósfera se volvió densa y tensa, mientras todos contenían la respiración. Bruno no podía creer lo que veía. La mujer, que se había presentado como hermana de Leonel, no solo le daba una vuelta completa a la historia, sino que también revelaba algo oscuro y desgarrador. Un secreto familiar que había estado escondido durante años. Leonel lucía aterrado, y Bruno, sintiendo la angustia en el aire, no podía apartar la mirada de ellos. ¿Tú? ¿Tú eres su hermana?, preguntó Bruno, tratando de procesar la información. La mujer asintió lentamente, su mirada fija en Leonel, como si esperara. ¡Respuestas! Siempre supimos que esto podía suceder. Nuestras ambiciones. No teníamos idea de hasta dónde nos llevaría. La multitud se agitaba, los murmullos crecían, pero el Pablo, un amigo de Bruno, gritó: «¡Esto es una locura! ¡Tenían que haberlo detenido!». Los rostros de Leonel y su hermana se cubrieron de miedo y culpa a partes iguales. El caos que había comenzado como desesperación pronto se tornó en furia y desesperación. ¿Cómo habían dejado que esto sucediera? ¿Cuántas vidas estaban en juego ahora? Bruno sintió fuego recorrer su cuerpo. ¿Qué más nos has escondido, Leonel? ¿Esto es un experimento? ¿Una búsqueda de poder? La rabia fluía en su voz, y la mirada de Leonel seguía vacía, sin respuesta. No fue solo él. Todos participamos, dijo la hermana, sus palabras golpeando como un martillo. No éramos solo científicos, éramos familia. Y ni siquiera nos dimos cuenta de que estábamos cruzando la línea. La multitud empezó a hacer ruido. La gente se preguntaba qué hacer, a dónde ir. Bruno observó cómo algunos estaban petrificados, otros asustados, pero todos estaban cansados de la incertidumbre. ¿Y ahora qué? ¿Vamos a quedarnos parados mientras el cielo cae encima de nosotros?, preguntó Pablo, haciendo eco de lo que todos pensaban. Pero antes de que alguien pudiera siquiera contestar, el aire tembló. Un grito desgarrador resonó al fondo. Una figura emergió de la penumbra, completamente confundida y asustada. Era una de las criaturas mutantes. Sus ojos reflejaban un terror profundo. Pero había algo extrañamente familiar en su apariencia. ¡Ea Tevin! La expresión de su rostro era un dolor palpable. «No puedo controlarlo», gritó, su cuerpo temblando. «No es solo un virus, es un contagio emocional, un parásito que refleja nuestros miedos, nuestra culpa». Las palabras lo dejaron paralizado. Todos se miraron confundidos, pero Bruno sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Contagio emocional?», preguntó alguien del fondo. «¿Qué estás diciendo?». Kevin temblaba, apretando los dientes. «Se ha conectado a nosotros, a nuestros miedos. Los que están fuera son víctimas de nuestras propias fallas. La tormenta no solo es el tiempo, es lo que hemos creado. Es todo lo que pensaba saber tenía un nuevo significado. ¿Acaso esto era una trampa diseñada por la propia culpa de Leonel y su familia? Como si el universo se hubiera puesto en su contra. El horror no era solo físico, era interno, y ahora estaba afectando a todos. «¡No tenemos tiempo! ¡Tenemos que salir de aquí ahora!», gritó Bruno, consciente de que el caos externo comenzaba a reflejar el interno. La tormenta no solo azotaba la isla,
pareció que también amenazaba con abrir un abismo entre ellos. Mientras todos corrían, escuchó al hermano de Leonel gritar: «Es el resultado de nuestra ambición desmedida. Este virus nos ha transformado, pero tal vez, solo tal vez, podemos uno a uno abrir un camino para deshacer este horror». Las palabras quedaban perdidas en el aire, mientras la multitud se dispersaba. Bruno sentía la opresión en su pecho. ¿Podrían realmente desear un cambio? ¿O el caos era demasiado profundo? La verdad era un eco invisible, y todos estaban demasiado atrapados en su propio dolor. Cuando alcanzaron el muelle, la confusión había comenzado a disolverse. Pero Bruno aún sentía el peligro a sus espaldas. La tormenta estaba solo comenzando, y la pregunta permanecía: ¿había alguna forma de revertir lo que habían desatado? ¿O estaban condenados a vivir atrapados en sus propios miedos? Bruno sintió que el aire se hacía más pesado. Justo cuando pensaba que tenían un plan, la realidad se desmoronó ante sus ojos. La tormenta aullaba fuera del muelle, y el caos a su alrededor iba en aumento. El pánico estaba en el rostro de cada uno, y la revelación de Kevin retumbaba en su mente. ¿Un contagio emocional? ¿Qué demonios es eso?, pensó, con la sensación de que el tiempo se estaba acabando. «No podemos quedarnos aquí. ¡No hay tiempo!», gritó Bruno, tomando la iniciativa. Sin embargo, antes de que pudieran mover un pie, un grito cortante resonó desde el borde del laboratorio. «¡Mira!», alguien señaló, y Bruno se volvió just in time para ver una figura familiar salir tambaleándose tras las puertas del edificio. Era la enfermera que había estado con Leonel. «¡Ayuda! ¡No puedo controlarlo!», exclamó ella, sus ojos desorbitados y llenos de terror. En su mano sostenía un dispositivo brillante, algo parecido a un control remoto. «¡Están aquí!», jadeó, su voz un retazo de pánico. Todo se volvió confuso. «¿Quién está aquí?», preguntó Bruno. Pero antes de que la enfermera pudiera responder, un estallido sacudió el barrio. El laboratorio se iluminó de una manera que todos se quedaron paralizados. «¡No, no, no!», gritó Kevin, pero era demasiado tarde. Una sombra masiva se proyectó en la luz del laboratorio. Algo emergió de la niebla. Era una criatura, mucho más grande de lo que habían visto antes. Una mezcla entre humano y algo desconocido, con ojos brillando como faros en medio de la oscuridad. La masa, que parecía casi humana, estaba transformándose. Cada movimiento era una mezcla de terror y fascinación. «¿Qué es eso?», gritó alguien. Las criaturas en la selva comenzaron a inquietarse, como si reconocieran a su líder. La atmósfera se volvió electrizante. «¡Hacia el muelle, ahora!», ordenó Bruno, consciente de que el peligro estaba a la vuelta de la esquina. Pero la enfermera, aún sosteniendo el dispositivo, gritó: «¡Esperen! ¡No podemos escapar! ¡Es un vínculo! Si lo activamos, podemos detenerlo». Su voz se desvanecía, tomada por la inminente llegada de la criatura, que ahora parecía fijar su atención en ellos. Después de un segundo de confusión, Bruno hizo un movimiento. «Lip, junto al barco», hizo una señal, pero la enfermera se adelantó con el dispositivo en alto. «¡Escuchen! Es nuestra única opción. Si no lo detenemos, todos seremos parte de esto». Un silencio estalló. Todos miraron a la enfermera como si estuvieran esperando su siguiente movimiento. «¡Ejecuten el protocolo de contención!», gritó, y Bruno comprendió que ella sabía más de lo que estaba dejando entrever. El protocolo, algo que había estado esperando, un salvavidas en medio de la tormenta.
Sin embargo, justo cuando la enfermera estaba a punto de apretar el botón del dispositivo, una sombra se deslizó entre ellos. Desde el fondo, Leonel, con el rostro pálido y ojos oscuros, la detuvo. «No, no lo hagas. Si lo haces, podrías crear algo aún peor. Me lo dijo Kevin». Su voz se quebró. Bruno sintió que todo se volvía un giro. «¿A qué te refieres? ¿Sabías sobre esto?» Enfurecido lo miró, pero no tenía tiempo para respuestas. El ser comenzó a acercarse y el pánico volvió a llenar la escena. «¡Dame eso!», exclamó Bruno, intentando arrebatar el dispositivo de la enfermera. «Puede que esto sea nuestra única esperanza». Se dio cuenta de que no había tiempo para tonterías. Un movimiento rápido y la enfermera lo dejó en sus manos. Y en un instante, Bruno sentía el peso de sus decisiones. «¡Es ahora o nunca!», gritó. Justo cuando presionó el botón, la figura surgió en el aire. Sus ojos brillaban cada vez más intensamente. Un rabo de luz los envolvió, una explosión de energía ahí. El silencio reinó por un momento, como si el tiempo se hubiera detenido. Pero en un instante todo cambió. La criatura se detuvo y comenzó a brillar con una luz intensa. No era una bestia, sino un recuerdo. La forma de una mujer que parecía perderse en la neblina. «¿Qué has hecho?», preguntó Bruno, y en un instante todo se iluminó. La verdad apareció ante sus ojos. «No, recuerda, es mi madre. Ella fue la primera paciente», dijo Leonel, y las lágrimas comenzaron a salir de sus ojos. La primera que experimentó con el virus. Su voz se rompió y todo se detuvo en un instante. Entonces se hizo claro. La criatura no era el enemigo. Era el eco de un pasado oscuro, un descubrimiento devastador que los había perseguido. El virus, un intento de salvar vidas, se había convertido en un monstruo. Pero el vínculo era más fuerte que ellos mismos. Bruno sintió el horror y la angustia golpeando en su pecho. El secreto que habían tratado de ocultar, terminado siendo el legado de su pasado. La pregunta lo envolvía. ¿Podrían enfrentar su historia o se dejarían consumir por ella? La tormenta rugía sobre el mar, y cada segundo que pasaba, más cerca estaba de perderse. Todo estaba en la balanza. Mientras la luz parpadeaba y el caos continuaba a su alrededor, una extraña sensación de esperanza se mezclaba con el horror. ¿Serían capaces de redimirse ante el legado que les había sido impuesto? ¿O estaban atrapados en un ciclo que nunca podrían romper? La historia apenas comenzaba. El aire era un torbellino de emociones. Bruno sentía el estruendo de su corazón mientras miraba a Leonel, quien temblaba, con lágrimas brotando de sus ojos. La revelación de que esa criatura era un eco de su pasado hacía que cada sombra de culpa cobrara vida. «Esto es un desastre», pensó, sintiendo que la carga de decisiones y secretos caía sobre sus hombros. Pero antes de que pudiera procesar nada más, una explosión de luz cegadora reverberó a su alrededor. El ser frente a ellos comenzó a descomponerse, su forma cambiando en una danza extraña. Era como si la esencia de su madre estuviera luchando por salir, pero también algo más oscuro se instalaba tras sus ojos. Leonel gritó: «¡No! ¿Qué has hecho?». La angustia era palpable en su voz. Todos estaban paralizados ante la transformación, y dentro del caos, un nuevo grito surgió. El fondo del laboratorio parecía resquebrajarse. Una serie de luces destellaban en un patrón frenético. Era como si el lugar estuviera respondiendo a la turbulencia emocional en su interior. De repente, en medio del clamor,
Una sombra emergió desde el fondo. Un ser conocido. ¡Kevin! Gritaron varias voces al unísono. La figura de su asistente aparecía entre la bruma. Pero algo en su andar era distinto. Tenía una mezcla de miedo y rabia. No es solo un recuerdo, es un virus que ha creado una nueva especie, exclamó. Su voz resonó como un eco de advertencia. Bruno sintió una ráfaga de horror. ¿Qué estás diciendo, Kevin? ¿Qué significa eso? Estaba casi a punto de gritar. Sin embargo, todo sucedió en un segundo. Kevin, con un gesto abrupto, apuntó hacia Leonel. Estás atrapado en ello. Eres parte de la historia. Y ahora está buscando venganza. Los ojos de Leonel se abrieron en terror. ¡No! ¡No puede ser! Pero la sombra seguía acercándose. Fue entonces que algo sorprendente ocurrió. Las criaturas del exterior, que antes parecían seres grotescos, comenzaron a callarse, sus ojos fijos en Kevin. ¿Qué? ¿Por qué te miran así?, preguntó Pablo, frunciendo el ceño. La tensión era densa. Kevin se acercó. Todo lo que parecía ser humano dio un paso atrás. Bruno sintió que el tiempo se congelaba. La conexión, el virus solo busca un anfitrión, una mente que lo controle, reveló, la voz de Kevin temblando. El aire estalló en un nuevo grito, pero esta vez de horror, cuando una figura más joven emergió detrás de Kevin. Hermano, tú lo has provocado. Era otro familiar, una chica con ojos furiosos y llenos de lágrimas. Te dejaste llevar. Tu egoísmo nos ha llevado a esto. El murmullo se extendió y la multitud empezó a agitarse. ¿Por qué nadie sabía la verdad? Bruno observó cómo Leonel se sumía en el rincón de su mente. Cada palabra. Una losa sobre su conciencia. Una losa sobre su conciencia, gritó la chica, mientras su mirada intensificaba el dolor en Leonel. Pero antes de que algo más pudiera suceder, una sacudida violenta atravesó el suelo. El laboratorio empezó a desmoronarse. Las luces titilaban, y lo que parecía ser una cábala de lo humano y lo grotesco estaba a punto de ser consumido por el mismo desastre que habían creado. ¡Salgan de aquí!, gritó Bruno, empujando a todos hacia el muelle. Sin embargo, el caos estalló. La criatura, ahora liberada de sus cadenas de dolor, se desintegró en un vórtice de luz. ¡Mátalo! ¡No dejes que controle nuestros miedos!, se escuchó el eco de la voz de Kevin mientras la luz cegaba a todos. Bruno, sintiendo la presión en su pecho, no sabía si correr hacia el mar o tratar de salvar a Leonel. ¿Quién eres realmente, Leonel?, pensó, sintiendo cómo la confianza se desvanecía como humo. Las líneas se habían dibujado y el espectro de la culpa se manifestaba más que nunca en su semblante. ¿Podrían realmente escapar de la tormenta? ¿O era la ira del pasado la que realmente los perseguía? Cuando la luz y el caos se encontraron, el destino de todos quedó en la cuerda floja. Las decisiones estaban a punto de convertirse en ecos en la eternidad, y Bruno sabía que la respuesta a la pregunta que no se atrevía a formular aún estaba por llegar. Bruno sintió que el suelo temblaba bajo sus pies cuando la luz del dispositivo se intensificó. «No podemos dejar que esto termine así», gritó, su voz resonando con urgencia. La criatura, aún en transformación, parecía responder a sus miedos. El aire estaba cargado de una mezcla de ansiedad y deseo de redención. Cada segundo se sentía como una eternidad, y las almas de quienes estaban atrapados gritaban por ayuda. «¡Bruno! ¡Tenemos que actuar ya!», Leonel lo instó, consciente de que esta era su última oportunidad. «Esto es la oportunidad para deshacernos del ciclo».
La voz de Leonel resonaba con fuerza, pero también con temor, reflejando la lucha interna que lo consumía. El mar rugía como un animal enfurecido. La tormenta no solo acechaba en el exterior, sino también en el interior de cada uno de ellos. ¿Acaso podemos enfrentarlo, Leonel?, dijo Bruno, sintiendo cómo el nudo en su pecho crecía más fuerte. De repente, Kevin se adelantó. ¡Lucha contra lo que creaste! Podemos deshacerlo, pero necesitamos hacerlo juntos. Su mirada era intensa, un llamado a enfrentar su propia sombra. La multitud respiró hondo y se preparó, cada uno reconociendo el poder de la conexión y la esperanza que aún podían abrazar. «Entonces hagámoslo», gritó Bruno, levantando el dispositivo con determinación. Todo el grupo se alineó, formando un círculo de fuerza. Había miedo, pero también una nueva chispa de valentía. La criatura, ahora vibrante, conducía la luz, que su dolor hacia ellos, como si les estuviera pidiendo ayuda. «Activémoslo juntos», ordenó Leonel. Con manos temblorosas pero decididas, todos tocaron el dispositivo. «Por nuestra redención, por el futuro», resonaron los gritos. Y en un instante la luz estalló en un resplandor que ahogó el caos. El rugido de la tormenta terminó en un susurro, mientras la forma de la criatura se fundía en un haz de luz. Una imagen fugaz de su madre se proyectó, su rostro sereno mezclado con el dolor que había llevado durante años. Perdón atravesó la habitación como un lamento, pero también un alivio. La culpa comenzó a disolverse, reemplazada por un sentimiento nuevo, pura esperanza. El aire se llenó de ternura cuando la luz se desvaneció y la criatura desapareció, dejando solo un eco de lucha, transformada en comprensión. Cada uno sintió como su corazón se aliviaba. Aunque la batalla había sido dura y las marcas aún frescas. «Lo logramos», susurró Bruno, incredulidad en su voz. Todos se miraron. El temor en sus ojos se había convertido en un reconocimiento de su humanidad compartida. Leonel, con lágrimas en los ojos, dio un paso adelante. «No éramos solo ambición, somos familia. Y esto nos enseñó algo profundo». Sintiéndose libres pero no ajenos al dolor, la multitud comenzó a dispersarse, cada uno con el peso de la experiencia en sus corazones. Cada acción, cada palabra dicha había preparado el camino hacia la sanación. «Y nunca olvidemos», dijo Kevin, su voz siendo un eco de advertencia, «lo que hicimos tiene consecuencias. La lucha no se acaba aquí». Las palabras resonaron en el aire, guiando a la multitud hacia adelante, hacia un futuro que aún debía moldearse. Mientras se alejaban del laboratorio desgastado, el sol comenzaba a surgir de entre las nubes, iluminando el paisaje con un nuevo brillo. La isla, aunque marcada por la tragedia, parecía renacer, como si la tormenta hubiera limpiado el pasado. Bruno miró hacia atrás, al lugar donde todo había comenzado. Había un vacío, pero también una promesa de un nuevo amanecer. La historia no terminaba aquí. La lucha por la redención continuaría. Amigos, han llegado al final de esta increíble saga. Pero antes de que se vayan, necesito que hagan algo importante. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas. Este es el momento para demostrar tu apoyo. Y no olvides aplastar el botón de like ahora mismo, porque eso alimenta el algoritmo y nos ayuda a seguir creando contenido que amas. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este fin. Queremos saber qué piensas. Cada comentario cuenta.
Y si conoces a alguien que necesita escuchar este desenlace, no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos. La aventura no termina aquí, amigos. Gracias por unirse a nosotros y nos vemos en la próxima historia.